también revisando que ya nos llegó la hora de la querida mesa que tenemos, la mesa imposible con nuestra queridísima Laura Sánchez Ley y los estimadísimos Federico Bonazo y Temoris Greco, porque también hay temas pues candentes que vamos a estar abordando con Hemos, ellos y con ellos. Y pues es precisamente uno de esos, tiene que ver con los desaparecidos en México y esta penosa respuesta del Senado de la República. Ana, ¿qué decía al respecto, Federico? Porque es el Senado, unos días antes había sido la presidenta de la República que también decía, aquí no hay desapariciones forzadas. eh, Noroña usa el adjetivo oprobioso, ¿no? Para referirse al informe de este Comité de Desapariciones de las Naciones Unidas, que hay que decirlo, está en una etapa todavía en desarrollo. No es que ya hayan decidido llevar el caso de México a la Asamblea General de las Naciones Unidas, es un proceso que tampoco empieza ni siquiera con el gobierno de López Obrador, viene de atrás y se configura con una serie de denuncias que vienen, por supuesto, de familiares desaparecidos en México, pero también se configura con informes del mismo Estado mexicano. Es decir, no hay acá por dónde descubrir o justificar la paranoia de la 4T de que hay un ataque al movimiento. Yo ya estoy muy, bueno, yo no tengo no tiene la menor importancia lo que opine un ciudadano aislado. Lo que tiene importancia es que creo que la sociedad, pero particularmente los familiares que están buscando a sus desaparecidos, traen una irritación que incluso han moderado, como tú muy bien señalas, Ernesto, en el tono del comunicado que hacen público, muchísimo, una irritación bastante contenida en función de lograr objetivos concretos para mejorar la búsqueda y el ataque al problema, cómo enfrentar el problema entre todas las partes juntas, pero con este montaje narrativo de la 4T donde se victimiza de todo, ¿no? Si hay algún episodio de los varios que protagonizó el expresidente López Obrador tan admirado por otras razones, pero no justamente por su trato al tema de las desapariciones o lo que pasó cuando se topó con el poder militar en el caso de Ayotzinapa, era esa costumbre de autovictimizarse, de sustituir a las verdaderas víctimas y hablar siempre del ataque al movimiento, de la conspiración contra el movimiento, de la derecha que ataca a la 4T, una derecha que hoy es pírrica en México, o sea, seguir usando el argumento de que se le hace el juego a la derecha, si en este momento se utilizan ciertas terminologías como sistemática o generalizada, que es las dos claves conceptuales con las que este informe se maneja, que estaría revisando si realmente en México hay una sistematicidad en la desaparición de personas y hay una generalización en la desaparición de personas. Bueno, es evidente que está generalizado el fenómeno, que hay una crisis incontrastable de desaparición de personas. Hay 127.000 desaparecidos, 72.000 cuerpos sin identificar, más de 5.000, 6.000 fosas que se han encontrado. El que quiera negar que esta es una crisis humanitaria de primer orden que debería meritar otra respuesta por parte del Estado, entra en el juego del negacionismo. Y en un juego del negacionismo basado, como estábamos argumentando, únicamente en lo que muy bien Teresa Rodríguez, por ejemplo, llama el control de daños, es decir, lo que han también denunciado muchos otros analistas que se ocupan del tema desde la preocupación humanitaria más elemental, que es decir, bueno, tú no puedes obradorizar la realidad, la cuatrotetizar la realidad. Es decir, no se trata de ti, compadre, no se trata de la 4T, no es un ataque a la presidenta, no es un ataque al Senado mexicano, es un ataque a la sociedad. Y cuanto más tardemos en reconocer que el crimen permanente, la desaparición de personas, está vinculado a la acción o inacción del Estado, pues más tarde vamos a intentar a llegar a soluciones elementales o al menos a diagnósticos elementales para atacar el problema. Por supuesto que no hay terrorismo de Estado en México, como lo hubo en la Guerra Sucia y en otras situaciones por ahí. Por supuesto que no hay un Ejecutivo Federal que está diciendo ni siquiera lo que decía Calderón, ya no hace falta remontarse a la Guerra Sucia del mátenlos en caliente. No, no hay eso, pero que hay fuerzas del Estado, de seguridad del Estado, que se mandan por sí solas, que permanentemente desaparecen personas
las policías municipales, incluso la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina. Por supuesto que eso es así. Se puede argumentar, bueno, eso se está intentando cambiar, lleva mucho tiempo, las estructuras mismas del Estado estaban corrompidas, eran partes de la delincuencia organizada. Bueno, se puede entender, pero lo que no se puede entender es negarlo, decir que en México no hay desaparición forzada, porque también la categoría de desaparición forzada está ligada a la inacción o a la complicidad tácita o implícita del Estado. Es decir, si tú dejas actuar a ciertos grupos delincuenciales, eres copartícipe de la desaparición y por tanto adquiere de inmediato el carácter de forzada. Entonces, de nada sirve que Noroña haga el ataque ad hominem tan nefasto, cultura política de nuestros tiempos, diría yo desde siempre la humanidad, pero particularmente exacerbada en estos tiempos, es echarle la culpa a un funcionario, ¿no? A Oliver de Frubil, que es el presidente de la comisión. Este hombre, su reputación está muy en entredicho, ¿y quién es para decirle a México? A ver, con esto cierro. A ningún estado le gusta que vengan de afuera a indicarle que está haciendo las cosas mal. A ninguno. A México, a Estados Unidos, a nadie. De hecho, Estados Unidos por eso no es parte de la Corte Penal Internacional, por esa misma razón. ¿Eh? Se pone a denunciar las injusticias que ve, en teoría, en el resto del mundo, pero cuando le tocaría a alguno de sus funcionarios pagar cuentas como a Bush, hijo de la cantidad de muertes y de asesinatos que propinó el ejército de los Estados Unidos en Irak, ahí sí que no les gusta la legalidad internacional. Pero si pensamos, y México suscribe tantos acuerdos y tratados de derechos humanos, si pensamos que hay que, en pos de un soberanismo, desterrar la cooperación internacional y multilateral en cuestión de derechos humanos, nos quedamos como sociedad global, como humanidad, sin herramientas para señalar a aquellos estados que están perpetrando crímenes de lesa humanidad y para intentar eh, eh, ejercer una resistencia elemental de justicia internacional contra estos estados. Es decir, yendo a los extremos, tenemos un genocidio que por lo menos, bueno, ahora hay un pedido de captura sobre el genocida principal, que es Netanyahu. Sin estos instrumentos de legalidad internacional, estaríamos desarmados ante este tipo de situaciones. No es el caso de México, pero sí es el caso de una crisis humanitaria gravísima, de desapariciones, que lo peor que puede hacer el gobierno es negar y no enfrentar. Gracias, gracias, Federico. Temoris Greco, ¿qué decir de este tema que pues es el más doloroso en las últimas décadas que tenemos en el país? Esta crisis humanitaria de desaparición de personas que sea tratada así por el Estado mexicano, tanto poder ejecutivo como poder legislativo. Bueno, esta respuesta que dio Gerardo Fernández Noroña y que después votó el Senado, pues es no solamente inusitada, sino que es profundamente extraviada e ignorante. O sea, es cuando no, parece que no tienen asesores que les expliquen de qué están hablando. Si alguien me hubiera, si yo no supiera esto que pasó, y alguien me hubiera dicho, oye, pues un parlamento aprobó exigirles a las más altas autoridades de la ONU que castiguen a uno de los principales funcionarios de derechos humanos. ¿De qué país es ese? Yo hubiera pensado automáticamente Israel. El único que yo conozco hasta el momento. O sea, si alguien me dice, no, no es Israel, es otro. Yo había dicho, pues, ¿quién será? ¿Rusia? ¿China? ¿Sudán? ¿El Congo? No conozco un caso igual de este tipo de exabruptos, más que los que vienen de Israel, que no se cansa de exigir que castiguen a los funcionarios que denuncian sus abusos y sus crímenes. Entonces alguien me hubiera dicho, no, 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 no es ninguno de otro país. Esto ocurrió en México. Y yo, pues cuando ocurrió en el gobierno de Peña Nieto, que Peña Nieto se la pasaba, o o sea, ¿quién fue Miguel Ángel Osorio Chong? O sea, se la pasaban tirándoles porquería al alto comisionado de derechos humanos de la ONU, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no a los que están en Nueva York, en la sede de la ONU, sino a los representantes aquí. Y, o sea, porque no llegaron a ese nivel, ni siquiera Peña Nieto. Entonces tú dices, bueno, pues no, pues Gerardo Fernández Noroña. Entonces yo dije, ¿qué se confundió?
dijo ONU y estaba pensando en Lili Telles, o por qué tanta agresividad con algo que además no entendió. Y estoy viendo que también, o sea, por comentarios en nuestro chat, estoy viendo que hay parte del público que tampoco entiende la diferencia entre una desaparición y una desaparición forzada. El término desaparición forzada, la verdad es que no ayuda, porque si a uno lo secuestra un criminal, pues también uno no se va voluntariamente, no desaparece voluntariamente, es una desaparición forzada. Pero bueno, las personas que redactaron la legislación internacional definieron como desaparición forzada no cualquier desaparición, sino aquellas en donde de alguna forma está interviniendo el agente del Estado. Esa intervención puede ser activa, o sea, que un policía te desaparezca, un soldado, un bombero a sueldo del Estado, o que exista lo que llaman la aquiescencia, que es el consentimiento del, de agentes del Estado. Que eso no significa que el Estado en sí esté actuando. En el caso de Ayotzinapa decimos fue el Estado, porque el Estado mexicano, comandado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, fue el que operó para ocultar todo lo que había pasado, además de que numerosos agentes del Estado, empezando por el Ejército, actuaron directamente en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Pero cuando se trata de un policía de Teuchitlán, bueno, es más complicado afirmar que fue el Estado, pero sí sigue siendo una desaparición forzada e involucra una responsabilidad del Estado. Incluso si el policía de Teochitlán desapareció a alguien o permitió o le dio el consentimiento o no actuó para impedir la desaparición de alguien. O sea, desaparición forzada involucra al Estado por activa o por pasiva. Cuando Oliver de Fauvi, que es el titular al que está acusando Gerardo, dice que han recibido información fundamentada de que en México se comete la desaparición forzada de manera generalizada y sistemática. El uso de los términos generalizado y sistemático también está severamente tipificado o estrictamente tipificado. ¿Por qué? Cuando un crimen, por ejemplo, la tortura cometida en el caso de Ayotzinapa, es generalizado y sistemático, eso convierte la tortura en un crimen contra la humanidad y además la hace imprescriptible. Al gobierno de Peña Nieto le molestó muchísimo, le preocupó que se caracterizara de generalizada y sistemática la tortura, porque implica que aunque pasen los años, los actores de esta tortura no van a recibir el beneficio de la prescripción del delito. Si en México hay algún agente del Estado o algún grupo de agentes del Estado que puede ser federal, puede ser estatal, puede ser municipal, en que participan constantemente y de manera amplia, o sea, generalizada y sistemática en la desaparición de personas, esto genera un crimen contra la humanidad, del cual son responsables pues, los policías de Teochitlán, si es que es el caso. De Fauvi en ningún momento dijo, Morena está provocando la desaparición forzada, no lo dijo. Tampoco dijo, el gobierno de México, la presidenta Sheinbaum o el gobierno de Andrés Manuel, no, jamás dijo eso, solamente tenemos información fundamentada de que hay desaparición forzada y de que puede ser generalizada y sistemática. Tampoco dijo, eso existe. Dijo, tenemos información, vamos a investigar. Y es todo. Gerardo, que no entiende la diferencia entre desaparición y desaparición forzada, que no entiende la diferencia entre agentes del Estado y el Estado, corre a ponerse el saco. Se pone, él dice, nos están acusando a nosotros, a los buenos, a Morena, al gobierno de México, y eso no es cierto. Entonces es una acusación desproporcionada que además mereció una respuesta que me parece necesaria, correcta, un manotazo al presidente del Senado
por exagerado, por ignorante y por atreverse a llevar las cosas, o sea, vamos a exigirles a los más altos funcionarios de la ONU. Pues se parece, perdón, si me estoy yendo, Gerardo, que lo escuche. Se parece a la gente de Peña Nieto, o peor, la única referencia mundial parecida a esto es la que ha dado el Estado de Israel. Entonces yo le diría a Gerardo que se la piense la próxima vez en que vaya a tomar una decisión como esa. Y también a la mayoría del Senado que pongan a 13 asesores a estudiar lo que van a aprobar antes de hacerlo. Pues sí, y ayer también David Peña, el abogado David Peña, pues dio también una explicación muy clara y nítida y que ojalá Gerardo Fernández Noroña y la comisión del Senado del Partido Morena, del PT y del Verde Ecologista, los que hayan aprobado esta moción de Morena, de petición de sanción contra el presidente del comité, pues eh, pongan cartas ahí en el asunto porque es penoso estar escuchando al partido Morena estarse expresando así. Laura Sánchez Ley, alguien que también lleva muchos años trabajando el tema de desaparición de personas, ¿qué decía al respecto? Ay, mira, coincido totalmente con Temoris y Federico. Yo no entiendo por qué tienen que hacerlo todo esto personal. Desde que pasó todo el tema de Teuchitlán, nosotros hemos dicho que aquí lo que importan verdaderamente son las familias que están buscando un hijo, que están buscando un familiar. Eso es lo único que importa en este momento, sumar y no restar. Me parece que es una oportunidad perfecta, en lugar de mirarlo como un ataque personal, como siempre se está mirando desde todos lados, la realidad es que no puede impulsar, digo, la ONU tiene todas sus deficiencias, lo sabemos, en muchísimos temas no se ha pronunciado, sin embargo, me parece que es una oportunidad para que el Estado trabaje en equipo, trabaje en conjunto, para que se replanteen nuevas mesas. Ya está pasando esta semana y la semana pasada en Secretaría de Gobernación, distintos colectivos de distintas épocas en que han desaparecido sus familias, se han ido reuniendo. Mira, a mí me gustó mucho el comentario que da una de las personas que preside la organización en Jalisco sobre el tema Teuchitlán, y ellos decían que realmente las reuniones habían sido fructíferas. Incluso yo recuerdo que lo dice en el espacio de Ciro Gómez Leiva, una de las chicas, y Ciro le vuelve a preguntar, pero me sorprende mucho que digas que va bien. O sea, él quería que ella le dijera algo malo y le dice, no, de hecho, tengo que reconocer que desde que la Fiscalía General de la República trajo el caso y desde que empezamos con las mesas, sí ha habido avances y empieza a haber respuestas para nuestras familias. Entonces me pareció interesante reconocer en ese sentido que se puede estar dando un cambio con el tema de las mesas de desaparición en México. Sin embargo, me parece que esto no abona la política de calma, no abona Gerardo Fernández Noroña, a quien, por cierto, yo le tengo estima de lejos, no es mi amigo, sino que he crecido con él, ¿no? He crecido escuchándolo, ha sido, me parece relevante mucho el trabajo de Gerardo Fernández Noroña. Esto fue totalmente tristísima la actitud que toma en el Senado, pero sobre todo cómo le dio pie a otros grupos para treparse en temas. Son unos trepadores también. La actitud de Gerardo Fernández Noroña de negación total, en lugar de ser un poco humilde y tener reconocimiento e incluso pues resaltar las labores que se están llevando a cabo en estas 2 semanas de mesa en la que sí se están sentando altos funcionarios con familiares, la realidad es que le dio pie a gente espantosa como Marco Cortés. Fíjense esto, Marco Cortés del PAN dice que es innegable que las desapariciones son forzadas en complicidad y en colusión con el actual gobierno. ¿Cómo se escucha este tipejo? Porque es de un tipejo esto, de una calaña, cuando gran parte de los desaparecidos en nuestro país, al menos el grueso de desapariciones, ocurrieron durante el sexenio de Felipe Calderón y ahí está campante dando conferencias en universidades en el extranjero. Pero esto también fue culpa de Gerardo, insisto, ¿no? Porque le dio pie con su negación a este tipo de personajes a los que no tenemos que darles entradas por hipócritas y por mentirosos y porque nunca resolvieron el tema de las desapariciones. También, en respuesta, el PRI, fíjense nomás, María del Rocío Corona, porque es importante que tengamos los nombres de estos, y Carolina Vigiano, Carolina Vigiano del PRI, habla y dice, bueno, mientras ustedes nos señalan por Ayotzinapa, ustedes también desaparecen personas. Imagínate el nivel.
de darse este balazo en el pie, ¿no? Cuando todavía tenemos una gran cantidad de carpetas de investigación desde el periodo de la Guerra Sucia, en que las fiscalías especiales todavía no pueden llegar a ninguna resolución, se les pierden los expedientes, todos crímenes de Estado cometidos por el PRI. Y bueno, después tenemos el caso Ayotzinapa. Entonces, me parece que es lo que está sucediendo. No creo que hay que centrarse, yo creo, y no es la primera recomendación internacional, tenemos recomendaciones internacionales en todos los sexenios por distintos casos. Pasó lo mismo con Peña Nieto, recordemos que cuando vino gente del Comité de Tortura, pues también se dedicaron a descalificarles, ¿no? Entonces, me parece que la izquierda no puede actuar igual que estos personajes trepadores, hipócritas, que siguen teniendo escaños ahí plurinominales en el Senado, en el Congreso y en distintas áreas. No se puede actuar de la misma manera, por el contrario, me parece que tienen que ser congruente con la política y con el rearmado. Otra cosa a mí que me pareció indignante es el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y eso yo lo digo desde el corazón y con una opinión muy personal. ¿Cómo Rosario Piedra, con familiares desaparecidos, puede tener la frialdad de lanzar un comunicado donde dice que en México no hay desaparición forzada? No, no, a mí no entiendo la configuración de esta mujer cuando tiene poquito poder y entonces niega toda la lucha histórica de los movimientos de los que ella ha sido parte. El tema de la CNDH a mí me parece Sí, qué fuerte, asqueroso, la palabra. qué fuerte, sí. No, no, es que sí es tremendo. Y no solo eso, ahí Federico, Temoris, Laura, también en este encuentro que hubo de la Comisión de los colectivos y colectivas de búsqueda en la Secretaría de Gobernación, hay un video que publicó La Jornada que es sobre una entrevista que le hacen a Teresa Reyes, la actual titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, retomando precisamente esto que señalaba Laura sobre la titular, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, pues también la señora Teresa, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, otro nombramiento lamentable y penoso. Pues bueno, las colectivas y colectivos pues le plantearon a la secretaria de Gobernación enfrente de la titular la renuncia, le están pidiendo que se vaya. Esto fue lo que respondió en esta entrevista que le hizo La Jornada ahí, precisamente en la Secretaría de Gobernación, cuando estaban todavía las colectivas ahí. Vamos a escuchar. Pidieron su renuncia a algunos integrantes de colectivos. ¿Qué les dice usted? No tengo nada que explicarles, estoy para servirles, estoy para ayudar y en la comisión hacemos nuestro máximo esfuerzo por servir y ayudar de acuerdo a nuestras funciones, a nuestras facultades y con una gran convicción. ¿No renunciará? No, por el momento no creo que sea necesario o que tenga que dar una explicación. Siempre en la vida hay algo que mejorar. No, pero para la comisión de búsqueda. ¿Se revisarán los perfiles de los trabajadores, de las autoridades de la comisión? Trabajando mucho para cuestiones de certificación y de capacitación. ¿Cómo calificaría su labor, comisionada? Muy esforzada, muy coordinada, trabajando siempre por lograr el trabajo coordinado de las diferentes instituciones involucradas en el tema de búsqueda y tanto a nivel federal como con los estados. Pues es tremendo lo mismo con el subsecretario de Gobernación, Arturo Medina, que también piden la salida de él, porque hay una indolencia y una forma en el trato y modo con los colectivos que genera mucha indignación, Federico Bonazo. Sí, yo quería disputarle a mi querido amigo Temoris, que hizo una caracterización muy, muy pertinente de lo que son todos estos términos con los cuales nos relacionamos con el problema, con el drama de la desaparición de personas. Yo no creo que Fernández Noroña no sepa o que esté confundido. Yo creo que es parte de una estrategia narrativa de la 4T, que así como vemos, y qué bueno que destacas, Lau, lo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque es justo la instancia institucional que no se puede permitir un desliz así. Si hay alguien que tiene que estar fuera de la política, en este caso, es esa institución. Desde que supimos que iba a estar Rosario Piedra ahí,
se supo, y en ese sentido, en todas las denuncias con su nombramiento, que este tipo de maniobras eran las que íbamos a ver a lo largo del periodo que le toca conducir la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es la de total claudicación de la tarea constitucional que tiene ese organismo. Pero también lo dijo la presidenta, si esto no es solo una cuestión de Fernández Noroña. La presidenta de México dijo, en México no hay desaparición forzada, lo dijo en la mañanera. Sí, sí. Y luego García Harfuch, en entrevista con los periodistas, declaró que no hay reclutamiento forzado, que eso es muy esporádico, que en realidad eso es más bien la gente que está en el crimen organizado es porque quiere estar en el crimen organizado. ¿A dónde vamos con esta narrativa? Porque aquí hay peligros tremendos. O sea, la maquinaria narrativa de la 4T controla la opinión pública. Es así. El que la desafíe sabe los riesgos que corre. Un tal Ernesto Ledesma sabe de lo que estamos hablando. Temo y Laura también han tenido, bueno, el que les habla en su más modesta dimensión, Y también me Fede digo también, ¿eh? Y Fede también. también como en feria, cada vez que digamos, oigan muchachos, pero eso no es un negacionismo, no, le estás haciendo el juego a la derecha. ¿Qué es Pobre hacer bueno. el juego a la derecha? Porque además la tesis que mantiene García Harfuch deriva en el punitivismo más de derecha posible, es decir, no, están ahí porque se lo buscan ellos y eso va a llevar a qué. A que el día de mañana empecemos a justificar violaciones de derechos humanos en nombre del orden y la ley, es decir, la agenda más clara de la derecha. ¿Quién le hace el juego a la derecha? Yo solo quería apuntar eso, queridos colegas. Pues y bueno, yo ofrezco una disculpa a Federico Bonazo por esta mesa que lo sacamos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y lo metemos al radicalismo, ni modos, así pasa cuando sucede. Temoris, si gustas, pasaríamos también, salvo que quieras añadir algo también de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Comisión Nacional de Búsqueda, imagínate. Pero además de que quieras comentar algo, pasaríamos también a propósito de esto que señalaba también Laura y Federico sobre el papel, y vos sobre el papel de Gerardo Fernández Noroña, pues hay otra senadora que también ha llamado la atención, el caso de Andrea Chávez, que pues recibió también ya pues, un regaño amistoso, cariñoso de la presidenta, este, pues sobre su conducta a propósito de esta campaña que ha hecho ahí en el estado de Chihuahua. Así que si te parece ir pasando de un tema al otro, adelante. Bueno, lo de las titular de la Comisión Nacional de Búsqueda es así como que, a ver, de qué está hablando? Porque dice, yo estoy aquí para servirles, pero no tengo nada que explicarles. Adiós. A ver, ¿cómo? A ver, ¿está para servir o no? Y resulta que ella está al frente del equipo encargado de la búsqueda, pero no tiene nada que explicarles a los familiares de las personas que está buscando. Pues, ¿cómo así? Entonces, ¿cómo entiende su chamba, no? Si es una función meramente técnica, en la cual rehúsa dar la cara, que también puede ser, pues entonces que se nombre a una persona que explique lo que hace la Comisión Nacional de Búsqueda y que dejen a esa señora al cargo de la parte técnica y ya. Pero no, pues le tocan los dos roles y entonces era su obligación explicar a los familiares y a la prensa, que la prensa representa el interés público. Entonces, pues bueno, y lo otro es que le piden una autocaracterización y ella dice que trabaja increíble, ¿no? ¿A quién le corresponde caracterizar a la titular de la comisión de búsqueda? Pues a los familiares de las personas que ella busca. Oye, No, amigo, ¿sabes cómo le dicen ahí adentro? Le dicen la Terelupe, me da mucha risa el apodo, pero ya despectivo, dicen, no, la Terelupe me corrió. ¿y por qué le dicen así? O sea, hay una... Es como la broma al interior. No sé por qué, amigo, pero bueno. Ajá. No, Igual no sé. igual hay un meme que me perdí, no estoy actualizado, entonces, pues,
Lo que pasa es de que hay pues varias versiones. Nosotros tenemos varios testimonios de quienes trabajaron en las direcciones distintas y otros cargos públicos que tenían dentro de la Comisión Nacional, pues que fue la corredera. O sea, corrieron a un montón de gente y en las reuniones, cuando alguien le eh, protestaba o se quejaba, tiene la fama de pegar en la mesa, y a la hora de se enoja y se molesta, y entonces, pues quién sabe ahí cómo es que salió ya el famoso Terelupe, pero la forma de correr a la gente es una cosa que ha llamado la atención, muchas críticas al respecto. Pues Tenía puros igual, chavitos que les pagaban con jóvenes construyendo el futuro, por ejemplo, y los corrió a todos de un día para otro. pues igual ella piensa que es como la película Dunas, ¿no? Que tú pegas, pegas, pegas y salen los gusanos y se pueden salir a todo lo que está bajo la tierra, pero lo dudo. Ahora, entrando al tema, Andrea Chávez, eh, bueno, pues ella está utilizando o haciendo política pues al viejo estilo, al estilo de esta cultura política priista que no se niega, o sea, que no, siempre dijimos, es la cultura política priista, no la cultura política nacional, que permea a todos los partidos y que cuesta tanto trabajo extirpar. Qué bueno que Claudia, que la presidenta, fue a darle también, como esa señora, un manotazo, porque hace falta, y también es para poner el ejemplo en otros, ¿no? En otra gente. Vi unas declaraciones que hizo Andrea Chávez en donde atribuye esto a las personas que no quieren que los chihuahuenses tengan acceso a la salud. O sea, para ella, en su discurso, hacerse autopromoción fuera de tiempo y con recursos que quién sabe de dónde proviene, es una de las cosas que preocupan. Estos recursos que son para la promoción política con perspectiva electoral de una senadora que quiere ser gobernadora del estado de Chihuahua. ¿De dónde viene esta lana? Es importante que se cumpla la ley y además saber si hay alguien por ahí que la está patrocinando y por qué. Dado el grupo político al que ella pertenece, que es el de Adán Augusto López, es un exgobernador de Tabasco que hubiera quedado en la relevancia. Nadie habíamos escuchado de él, salvo los tabasqueños, hasta que Andrés Manuel decidió generar competencia para la candidatura presidencial y lo que extrajo de la nada y lo colocó en gobernación. Bueno, pues es un señor priista viejo estilo. Y lo que estamos viendo es que, por muy joven que sea, y con esa apariencia de frescura que uno se imaginaría que es renovación, pues Andrea Chávez está recurriendo al viejo manualito, un manualito que Gonzalo N. Santos lo hubiera aprobado, ¿no? La moral es un árbol que enamoras. Ya, gracias, Temoris. Pues sí, Fernando Padilla se llama el empresario amigo de Adán Augusto, que es el que pues puso ahí las ambulancias y demás, y que además consiguió otros contratos en Baja California con la gobernadora, también haciendo clínicas y hospitales. En fin, ahí Adán Augusto lo ha colocado en distintas entidades federativas y para apoyar a Andrea Chávez. Hay un video, Laura, de Andrea Chávez que da respuesta a esto que estaba señalando Temoris, y esto fue lo que dijo Andrea Chávez después de los comentarios de la presidenta de la República. Foto, ¿no? Quita o no la foto de sus vehículos. Si eso tranquiliza a los pitufos de la aldea que nos están quitando el derecho de acceder a la salud en el estado de Chihuahua, con todo el gusto del mundo, claro que sí. O sea, pero podría mantener los autobuses. No, claro, los voy a mantener. Los autobuses se mantienen, las ambulancias se mantienen. Estamos realizando gestiones con sector privado también. Para ambulancias en muchos municipios no hay ninguna ambulancia, no hay ningún vehículo que ayude, auxilie a la gente enferma. Laura, los pitufos de la aldea, ya se queda para el anecdotario, no es lo del árbol que da moras, pero sí es pitufos de la aldea. Pues sí, y además Laura Sánchez Ley dice Andrea Chávez,
pues vamos a quitar mi nombre y mi imagen en todos lados, pero las ambulancias van a seguir. Y aquí me detengo también en un planteamiento que uno también piensa, ¿qué demonios hacen los diputados y diputadas, senadores y senadoras en todos los trienios que ocupan, porque luego se reeligen y demás? Pero, ¿qué hacen? Y uno podría esperar que un diputado, una diputada, senador o senadora, pues vaya a su entidad federativa y haga recorridos y vea qué demonios está pasando ahí y interceda dentro del poder legislativo proponiendo leyes o alguna modificación o apoyo para un caso específico en su entidad federativa. Y aquí por eso coloco el tema en ese sentido, ¿no? Una función que está haciendo un legislador o legisladora y otra es la autopromoción de su imagen, porque además pues ya es muy claro y abiertamente quiere ser gobernadora del estado de Chihuahua, cosa que pues se vale, ¿no? Pero pues hay formas y hay modos y hay rutas y caminos. ¿Qué decía al respecto? Claro. Mira, sobre el video me parece que es lo mismo, ¿no? Es el tema de la humildad, el no querer reconocer. A mí cuando vi el video, lo estuve viendo ayer, también estuve viendo su participación de ella y Kenia López en el programa Azucena. Yo lo que pensaba era que a mí personalmente me desesperaba esta falta de humildad, esta falta de pararte y reconocer, tal vez que si bien no cometiste una ilegalidad con todas las de la ley, porque ni siquiera existen reglas claras dentro del partido, dentro de Morena, con el tema de las campañas anticipadas, pues sí pararte e incluso discursivamente, ¿no? Yo la veo y no me genera, yo no genero empatía, ¿no? En estos momentos con ella. Creo que falta bajarle un poquito, bajarle dos rayitas. Eso me parece importante, ¿no? Sin embargo, también creo que, y es un tema muy complejo, hay muchas aristas, evidentemente, vemos que hay un grupo, ¿no? Y yo mido hacia el pulso un poco, vemos que está el grupo de Andrea, de Adán Augusto López, que se apoyan, de muchos comunicadores, youtuberos, ahora también están, me parece, candidateando una persona a la corte. Y creo que lo que falta es eso, ¿no? Bajarle dos rayitas y también sumarse a otros flancos del movimiento de Morena y acatar las reglas y sobre todo ellos siempre pregonan, ellos ahora que siempre están recordando al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues él tenía una frase en la que decía que sí, que en efecto tenías que regresar a tu estado, pero había que caminar de pie con la gente, ir a escuchar a la gente, ir a caminar de pie. No necesita esta promoción exagerada en las ambulancias, ni en los letreros, ni en los cartulinos, ni tampoco necesita estar Andrea Chávez todos los días en todos los espacios de televisión y de radio peleándose, ¿no? Esa es otra cosa, creo que está desgastando la imagen de sobremanera, ¿no? Yo no sé qué tanto ni qué tan benéfico es, por ejemplo, estas charlas, estas discusiones y que escucho entre ella y Kenia López, ¿no? Otro personaje también que a mí me desespera muchísimo, ¿no? El día de ayer, en respuesta a lo que dijo la presidenta, tanto Andrea no le bajó ni dos rayitas al tema y a reconocer los errores que pudieron haberse cometido con el tema de las ambulancias con su cara, y por otra parte, tenemos a Kenia López metiéndose en temas totalmente personales, ¿no? Y que incluso pueden llegar a ser violencia política de género en contra de algunas senadoras o diputadas de Morena. Entonces creo que ambos flancos están por ahí en muy alterados. A mí me parece que ya es un nivel de alteración. Pero por otra parte, y aunque creo que sí tiene que haber mesura por parte de Andrea, lo que me parece es que no están siendo justos ni equitativos ni igualitarios, ¿no? Tenemos personajes como Cuauhtémoc Blanco, al que se le ha protegido hasta el final, al que no se le cuestiona de ninguna manera, y en cambio tenemos a una senadora que sí, bien, para mí comete un error, más no una ilegalidad, pues el ataque es muy distinto y se convierte también en un tema de violencia de género, ¿no? También por ahí se le ha atacado a la senadora. Sin embargo, también hay que recordar otras cosas. Creo que toda la atención se está centrando en Andrea Chávez cuando tenemos otro problema muy grande. La gente del estado de Chihuahua, si hay gente en el estado de Chihuahua aquí, también sabe que hay un rezago de salud muy grande. Ese es un tema importante, ¿no? A lo mejor esto tampoco se estaría generando si el estado tuviera las condiciones idóneas. Tienen un rezago de infraestructura de salud, por ejemplo, de 10 años. Ese es el nivel del rezago. Otra parte importante es que la gobernadora, pues por un tema totalmente de ego, se negó totalmente a federalizar el sistema de salud.
en este estado, ¿no? Mientras el 10 de octubre del 2023 se firma este acuerdo nacional para federalizar los servicios de salud por 23 gobernadores, pues Maru se niega sin razón aparente más que pues la confrontación directa con el partido en el poder. Entonces, hay varios temas ahí que son complicados. Me parece que en efecto se están cometiendo antes anticipados de campaña. Qué bueno el mensaje de la presidenta y espero eso le llegue también a todos los partidos políticos, no solo a Morena, sino también a otros partidos. Si bien Andrea es una figura pública que ella misma, yo no sé lo que te digo, qué tanto le beneficia o no, porque todos los días veo publicaciones de ella peleándose en todos lados, ¿no? Redes sociales, en radio, en televisión. Sinceramente, para mí hay un desgaste y yo te digo también totalmente personal, yo la silencié, ya me estaba haciendo daño tanta pelea. Gracias, mi querida Laura. Pues sí, es un caso ahí particular, el de Andrea Chávez, porque finalmente Federico Bonazo, esto que señala Laura, es que el tema central, pues es que hay una carencia en materia de salud en Chihuahua. De por sí en el país es compleja, pero en las entidades federativas que se negaron a la federalización, particularmente, yo añadiría, además de lo que dijo Laura, por la cuestión del presupuesto, porque es una asignación en miles de millones de pesos que les llega en materia de salud y prefieren seguirlo administrando las entidades federativas, las gobernadoras y las gobernadores, quién sabe cómo se circula ese dinero, pero ya lo podemos imaginar. Pero sí, es un caso paradigmático. ¿Qué decir del caso de Andrea Chávez? Muchas de las denuncias de Andrea Chávez son pertinentes, lo que está Sí. pasando en Chihuahua, sin duda, y primer estado en corrupción, tercero en inseguridad, lo que tú mencionas del problema de salud. Creo que hay que distinguir los temas. Si estamos hablando de la conducta política de un partido que venía a renovar esa misma conducta, y por otro lado, de una generación que está prometiendo, o que a los ilusos como yo les ha prometido, que viene a renovar también a toda una vieja camada patriarcal de machos de la política priistas, que estén en Morena o no, tienen el ADN priista, y nos topamos con esto, decimos, retrocedimos 3 pasos en el juego de la oca, ¿no? O sea, vamos para atrás en el tablero. No que ustedes venían a renovar. Mujer joven de Morena haciendo esto. Tampoco creo en los candorosos que dicen, no, bueno, la presidenta hizo un llamado que, más que pertinente, sí, pero se tardó en hacerlo. ¿Por qué lo hace ahora? ¿Por qué no lo hizo con otros personajes? Que de golpe despertó con la ética partidista más alta que en otras ocasiones. No, lo que pasa es que acá hay una disputa política dentro del gigante donde se dirime la política en este país que se llama Morena. Morena es el espacio político donde se dirime el poder en México. No pinta MC, no pinta el PRIAN. Es allí donde se disputa el poder. Entonces, la presidenta ha mandado una señal de líder político con la que podemos estar más o menos de acuerdo. Yo en este caso concreto estoy de acuerdo porque el grupo de Adán Augusto me parece que representa todo aquello que realmente debió haber sido combatido. Una pregunta no trivial, aunque no parezca, queda flotando en el aire. ¿Y por qué Adán Augusto y cómo Adán Augusto y ese tipo de personajes como Monreal, Adán Augusto y otros han tenido el protagonismo que han tenido? ¿Cómo han llegado a ser corcholatas? ¿Cómo han llegado a disputar el poder máximo? Y bueno, y eso tiene que ver con muchas explicaciones que no nos da tiempo aquí de ensayar. Una es el trauma del obradorismo, de que si no se hacían determinadas alianzas no se iba a llegar nunca al poder político y por tanto no se iba a poder transformar. La otra es que eso ha derivado ahora, ese trauma ha derivado en una soberbia absoluta, donde Morena cree que todo le es permitido porque el pueblo la apoya. Digo, están los cínicos de siempre que van a usar el vocablo pueblo para instalar su oportunismo político sin la menor agenda de justicia social. Pero hay otros que realmente se pueden tragar el discurso de que ahora como el pueblo avala y tenemos todo este apoyo y la presidenta está en el 85% y todo se vale. Pues no, no, todo no se vale. No se vale por razones éticas elementales, por razones de programa político
estructurales y por razones prácticas mismas, porque esto produce un desgaste permanente, una erosión intensa que todavía no se ve quizás en las encuestas, pero sin duda va a cobrarle un precio, como se lo ha cobrado tantos otros movimientos de izquierda a lo largo y ancho de nuestro continente latinoamericano. Hay que verlo, hay que analizar lo que pasó ahí, en tantos casos, en Brasil, en Argentina, en Chile. eh, ¿Qué ocurre cuando, en Bolivia, cuando se entra en un proceso de soberbia, el movimiento popular que toma el poder político y cree que todo le está permitido? En fin, un caso triste, eh, por lo que representa ella, esta chica con tanta... Ahora que estaba poniendo los videos, estaba viendo los TikToksitos de... Sí, hay algo, ¿no? Yo no sé qué es, ni me animo acá a esbozar una explicación, pero hay líderes a los que les cree su contacto con el pueblo. López Obrador era uno de ellos. Cuando López Obrador salía, realmente le creías, ¿no? Hay otros que en este abrazo permanente a los desprotegidos, a los marginados, a los que están en situación de vulnerabilidad, hay algo allí que dices, en esta política de Instagram, todas estas cosas que hago son, me parece que más para Instagram que para otra cosa. Ojalá me equivoque. Tampoco soy yo nadie para juzgar la sensibilidad social o humana de todo el mundo, pero creo que debería moderar Andrea y todo aquel de Morena que quiera representar un cambio generacional y de uso y de costumbre política, debería moderar la demagogia un poco, aprender a distinguir demagogia de sensibilidad real y entender timing político también, ¿no? En fin, demasiados consejos, me parece que estoy dando hoy para una Ya, clase política a la que le vale lo que yo digo, por supuesto. ya tienes que poner tu consultoría. Te voy a poner mi consulta. No es mala idea, fíjate, consultorías Bonazo. Oye, No, estaría no, bien. Estaría buenísimo, Fede. ahora la presidenta es una progre buena ondita, así que... Sí, todos. Oigan, pero por ejemplo, esta semana, y es lo que les digo de que hay que ser equitativos, ¿no? Por ejemplo, el hijo de Luis Donaldo Colosio, que lleva el mismo nombre, pues también se destapó en Monterrey, ¿no? Lo destapa Maine, se hacen un súper evento, también es campaña anticipada. Entonces creo que tiene que ser un pacto nacional, ¿no? De frenar con esto. Sí, sí. Dudo mucho que nos hagan caso. Sí, ¿verdad, Fede? ¿Quiénes son estos? No sé por qué intuyo que no nos van a hacer mucho caso. Ciudadano, olvídalo. Nada más, No está penalizado socialmente. La ciudadanía se ha comido toda una narrativa que la aleja de penalizar públicamente este tipo de conductas, salvo algunos locos como Romperviento TV. Oye, ¿cómo se llamaba cómo se llama ahora el que fue candidato a la presidencia y ahora es el dirigente de Movimiento Ciudadano? ¿Se me fue el nombre? Maines, Maynes. Maines, o algo así, ¿no? Está desaparecido, ¿no? Yo no he visto, no lo he vuelto a ver, quién sabe qué le pasó. Yo lo he visto en el Covadonga. Por ahí a veces aparece. No, Fíjate que le va muy bien en las universidades, Ernesto. Se ha dedicado a hacer gira en universidades y le va bastante bien. Yo creo que el plan de Movimiento Ciudadano va dirigido totalmente a empezar a atraer a los jóvenes otra vez para las futuras elecciones, como lo hicieron en la campaña presidencial, pero han sido bastante sorderos, ¿eh? Lo han hecho a través de redes sociales también. oiga, ¿Bastante qué dijiste? ¿Bastante qué? Una palabra muy tijonense, sorderos, de cuando ¿Qué? lo haces por abajo. Ah, Qué ok. bonita palabra, sordera. Esa yo conozco Sí, a sí, varios sí. a los que se la puedo aplicar. Sí, sí, sí. Eres un sordero. dice Cuando Jorge me Islas, digan progre buena ondita, voy a contestar y tú eres un sordero. Buenísimo, Fede. Jorge Islas de la audiencia, así como regaña Claudia a Andrea, debería regañar a los verdaderos demagogos, Monreal y Adán Augusto, entre otros marrulleros al interior de Morena y fuera también, como los del Verde Ecologista. Añadiría, dice también Listúa, y recordemos que Reporteros MX con Manuel Pedrero le hicieron un libro para la campaña de Adán Augusto. Hoy está en primer lugar de audiencia. Marco Antonio Cruz, el relevo generacional, aprendiendo las rancias prácticas de los viejos. Por desgracia, Andrea Chávez no es la única. Marco Juárez, lamentable, AMLO hizo crecer mucho a Dan Augusto y ahora creo que hace más daño que beneficio. Pues en fin,
Hay, Pues sí, hay, yo estoy de acuerdo. No estamos solos. Bendita audiencia de Rompeviento. No estamos solos. oye, y bueno, pasando a otras noticias, mi querido Temoris, pues Donald Trump hablando pues del trasero y de quién sabe cuánta barbaridad. Ah, sí, qué bárbaro. No, no, o sea, sí, para la historia, así, híjole. O sea, Co- si Churchill dejó unas grandes, esa es la de Trump. No, no, Qué cosa. qué cosa de veras. Pero bueno, después de eso, pues Donald Trump pues se echó para atrás y dice, bueno, les vamos a dar 90 días, pero más bien sintió ahí pasos en la azotea y particularmente el que llama la atención y que tiene a todo mundo en la histeria, pues es esta confronta entre China y Estados Unidos y China. ¿Qué decía al respecto? Pues, o sea, lo primero es o sea, sí, ya hay muchas preguntas, hay muchas dudas sobre para quién realmente trabaja Trump, ¿no? O sea, ¿cuál es? Si no está ahí puesto para destruir las bases del poder de Estados Unidos o erosionarlas gravemente. Pero yo no tengo duda, no tengo pruebas, pero no tengo dudas. Habría que revisar con lupa los flujos de capital en los mercados. Es que, a ver, cada vez que Trump dice una cosa, que sorprende, que de pronto vamos para acá, no, no, siempre no, ahora vamos para allá, ahora vamos para allá y ahora para atrás. Cada una de esas provoca movimientos masivos en los mercados de capitales, en los mercados de valores, pero masivos, masivos. O sea, de pronto algo que dice Trump puede provocar que 3 billones, no miles de millones, 3 billones de dólares aparezcan o desaparezcan del mercado. Y el único que sabe cuando va a dar uno de esos volantazos súbitos, pues es el propio Trump, qué casualidad, él es un inversionista muy importante en los mercados. Sí, o sea, él obviamente sabe cuando va a hacer algo, puede tomar la decisión y decir, lo voy a hacer en 1 hora, o en 3 horas, o mañana, o en 3 días, y él y algunos otros más, sus asociados, pueden tomar las decisiones financieras, comprar, vender, mover de aquí para acá, justo a tiempo para que cuando venga el nuevo tema de Trump, el nuevo zigzag, haya una corrida y ellos salgan ganones. Es lo que hizo Milei con su famosa criptodivisa. Él supo en qué momento intervenir para provocar una subida artificial de la famosa libra y en qué momento echarse para atrás y hacer la corrida que dejó a todos los incautos perdiendo millones de dólares. Bueno, aquí estamos hablando de miles y miles y miles de millones y alguien gana de eso, o sea, alguien gana. Y muchos de los apoyadores de Trump pues ya se dieron cuenta de que es una locura y de que les está causando daño. El tema es, ya lo pusieron ahí, ¿cómo diablos lo van a parar? Ahora, con China, pues con China tiene todas las de perder. O sea, ya se queda, ya dice, bueno, ahorita vamos a pausar nuestro pleito con todo el mundo porque sí, porque o sea, están aventándose contra todos. Si las cosas fueran, digamos, más parejas en el sentido de que Estados Unidos tuviera unos aliados y del lado contrario hubiera otros, entre los aliados se apoyan, pero Estados Unidos se está peleando en primer lugar con sus aliados, que ya no creen en lo que dice Estados Unidos, que ya se dan cuenta de que es absolutamente no confiable, que deben tomar precauciones para cuidarse de estos zigzagueos. China tiene aproximadamente el 20% de su comercio instalado en Estados Unidos. Ya le bajó, antes era más del 30%. O sea, China ha quedado menos expuesta a Estados Unidos, aunque sigue estando expuesta. Pero China, por ejemplo, está jugando con muchas de las cosas. China, con gran parte de su dinero lo ha comprado en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y si China decide vender todo, provoca que el dólar se vaya al diablo y que los intereses para las hipotecas de los estadounidenses pues se vayan al cielo, lo cual hace enojar a toda la gente que esté hipotecada allá. Y es lo que ha estado haciendo. Ha estado operando no a nivel más, bueno, no a los niveles en que podría, porque sí es masivo, pero no a lo que podría,
para golpear las finanzas de Estados Unidos. O sea, y si a China le quitan, le dicen, bueno, ya no vas a poder venderles esto a Estados Unidos, y a los indios también, y a los sudafricanos también, y a los brasileños también. Bueno, pues entre ellos pueden intentar recolocar esas ventas que están perdiendo. Estados Unidos no lo puede hacer. Tesla vende el 32% de sus coches en Estados Unidos. O sea, ahora le va a ir bien porque los aranceles a su competencia benefician sus ventas de coches en Estados Unidos. Pero la mayor parte, el 38% de sus coches se los vende a China. Y ahora los chinos le van a poner aranceles y los van a hacer impagables. Y otro 22% se lo vende a la Unión Europea, que también van a hacer lo mismo. O sea, no van a comprar más coches de Tesla. Entonces, para Tesla esto va a ser un golpe porque no puede recolocar las ventas que pierde. Y eso pasa en general con Estados Unidos. Entonces, se está metiendo Trump en un lío a esos, y nosotros, pues, mientras vamos navegando y estamos viendo las oportunidades que se abren a nivel comparativo, porque, por ejemplo, el 130% de impuestos que le están imponiendo a los chinos significa que las muchas empresas que están en China dicen, ya no podemos acceder al mercado estadounidense, pues vamos a irnos a México, donde sí también les están poniendo impuestos, pero son mucho más bajos. Entonces, esto eventualmente apunta a que se puede convertir en una ventaja competitiva para quienes produzcan desde México, y eso favorecer también el nearshoring, la relocalización. Gracias, mi querido Temoris. Laura Sánchez Ley, ¿qué decir de Donald Trump con sus aranceles, sus locuras y, bueno, pues las reacciones que está viendo, particularmente la confronta con China? Pues imagínate qué tan loco está que el día de ayer, y esto lo celebro mucho, me dio mucho gusto, la verdad, se peleó con Elon Musk. Ya se peleó con Elon Musk porque ya le empezó a tocar sus intereses. Entonces ya hay problemas interiores adentro del gabinete muy rápido, pero no es cualquier persona, es el hombre más poderoso del mundo. Dicen que para el tema de los aranceles de China, Elon Musk intentó varias veces convencer, pues, al presidente Trump de que frenara la ola de aranceles globales, particularmente con China, ¿no? Ese fue, digamos, la petición que le hizo Elon Musk. Incluso medios en Estados Unidos dan detalles de cómo habría sido esta conversación, que aparte ocurrió con varias personas, porque le está afectando de sobremanera. Lo que están diciendo es que, bueno, evidentemente sabemos que el mercado chino fabrica muchas computadoras, equipos electrónicos que iban a Estados Unidos, y que ahora, pues, está provocando la caída en los mercados bursátiles, como le dicen los expertos, pero particularmente se le están esfumando billones de dólares del valor de sus empresas a Elon Musk, particularmente de Tesla, ¿no? La fortuna personal, dicen los medios de Estados Unidos, pues ya cayó, pero me da risa, ¿no? Porque dicen que cayó por debajo de los 300,000 millones de dólares. Esas Ay, cantidades, pobrecito. pobre, No tiene que caerse muerto. se no va a tener para comer, ¿no? Pero ya ves cómo se manejan los ricos con sus cifras y estadísticas. Aún así, pues está hablando que incluso, justo por los aranceles que se le están fijando a China y a Europa, pues Elon Musk podría salir de la Oficina de Eficiencia Gubernamental de DOGE, lo que sería interesante, ¿no? Porque sería una de las primeras grandes salidas, y sobre todo esta dependencia que es muy especial para Donald Trump, se parece al discurso de Milei, por cierto, en Argentina, que es toda la burocracia hay que recortarla con la sierra eléctrica, ¿no? Que es lo que ha estado haciendo. Entonces, se le viene un problema a Donald Trump. No sé si probablemente el mundo no le interese, pero sabemos que Elon Musk sí le interesa, ¿no? Entonces vamos a ver si lo escucha o no le escucha. Incluso Musk, bueno, empezó una disputa con asesores comerciales de la Casa Blanca, con aliados de Donald Trump, ¿no? Lo ha estado haciendo público a través de redes sociales, y me parece que este tipo de desacuerdos, este desacuerdo probablemente el más grande entre el presidente y uno de sus asesores claves, pues también podría marcar el rumbo de estos aranceles. Recordemos, por ejemplo, que en el caso de México, con todas las negociaciones que se llevaron a cabo para tratar de bajarle a los aranceles, la realidad es que fueron los problemas domésticos los que hicieron a Donald Trump también parar con el tema arancelario para México, cuando los grandes de Chicago, como le dicen a los manufactureros de carros como Ford, como Stellantis, bueno, todo este tipo de monstruos del mercado inmobiliario fueron y le pusieron un estate quieto, es que Donald Trump se echa para atrás
base. Entonces creo que hay que estar atentos de lo que está pasando a nivel interno en Estados Unidos también. Ya Temoris hizo una explicación formidable sobre el impacto que va a tener a nivel internacional, pero creo que también hay que estar atentos a lo que está pasando adentro de Estados Unidos, que es lo que finalmente va a frenar a Donald Trump. También esta semana tuvimos una de las manifestaciones más grandes desde que en los últimos años en Estados Unidos, en todos los estados del país, pues en oposición a todas estas políticas desquiciadas que está tomando el presidente de Estados Unidos. Gracias, gracias, mi querida Laura. Y Federico, también el gobierno de China, pues le ha ordenado, le ha pedido ya a todas a las principales bancas de China que dejen de comprar divisa estadounidense. Oye, perdón, Se Ernesto, deja, se deja de comprar divisas y no solamente eso, sino además le está diciendo a los bancos que que regulen de manera drástica la compra de dólares por parte de clientes que llegan a comprar dólares, también que la baje al máximo para proteger al yuan. Perdón, oye, Temoris, ¿vas a decir es algo? que sí, me tengo que ir, tengo un tema de trabajo presionando, pero nada, perdón, Fede, por no quedarme a escucharte, ya lo haré más tarde en cuanto me libere de esto. Me despido, gracias Ernesto, querida Adiós, Laura, gracias Fede, amigo. y nos vemos el próximo jueves. Ok, gracias, gracias, Temoris. Federico. Sí, a ver, China ha contestado con la solvencia que su economía le permite contestar en el terreno de lo político también. Hay un déficit comercial, es decir, China exporta a Estados Unidos menos que a la inversa, es decir, puede quedar un poco más perjudicado Estados Unidos. Y lo que los especialistas comentan en el caso concreto de las reacciones que puede suscitar esta escalada arancelaria particular con China, porque parecería que los aranceles tienen una función más extorsiva, geopolítica, política también, no solo económica, cuando se aplican a otras regiones del mundo. Y esto que dice Trump de que me han venido a besar el trasero, habla también no solo de que es un patán, sino de que él, en el caso del resto del mundo, está prefiriendo estos tratos bilaterales, o en todo caso birregionales, pero que con China la cosa es muy diferente. Ahí el arancel tiene que ver con la consolidación de la segunda economía más importante del mundo, que está avanzando a pasos agigantados y que amenaza con desterrar la hegemonía estadounidense, sobre todo en uno de los aspectos clave para el futuro inmediato, no solo de la economía, sino de la humanidad, que es el desarrollo tecnológico. Ahí China lleva un avance muy grande. Eh, y, y ahí lo que uno se pregunta entonces es, perdón, regreso a lo que decían algunos especialistas en el sentido de que estas políticas tan antichinas, tan confrontacionales, lo que van a generar es que China derive su de por sí no muy concentrado mercado con los Estados Unidos, donde tiene más oportunidad China que a la inversa de ejercer presión económica sobre su rival comercial, empiece a relacionarse con la India, por ejemplo, con otras economías muy fuertes asiáticas y cree un bloque asiático que por ahora no está tan consolidado o tan integrado como uno podría animarse a pensar, sumado al tema de los BRICS, donde se desafía al dólar directamente. Y yo creo que ese desafío al dólar, por supuesto, es una de las razones de ser de la animadversión particular con China, porque si logra consolidar los BRICS una divisa de intercambio comercial diferente al dólar, bueno, eso va a traer estragos en la economía estadounidense que mucho se sustenta y se fortalece cuando son ellos los que manejan la moneda de intercambio comercial. Eh, Muchas de estas maniobras apuntarían a que Estados Unidos no está calculando bien y que se puede estar perjudicando seriamente a sí mismo. Ahí entra entonces la pregunta, ¿por qué lo hace? ¿A qué lobbies, a qué intereses representa Trump? ¿Es solo un capricho con el tema del déficit comercial lo que lo motiva? Porque si uno revisa los antecedentes, como han estado revisando los economistas, los antecedentes de cuando Estados Unidos ha puesto aranceles al resto del mundo, la mayoría de las consecuencias han sido negativas.
¿Ha podido haber en algún momento reactivación de la manufactura y de la industria estadounidense? Sí, pero no parecen las condiciones actuales donde Estados Unidos ha derivado su economía a otros sectores, como el financiero, como la producción de tecnología, pero no tanto el sector manufacturero. En el sector manufacturero, reinstalar en Estados Unidos ciertas industrias parece más un sueño guajiro que una realidad. Dicho esto, por personas como Gerardo Esquivel o personas que manejan los temas económicos muchísimo mejor que yo. Pero intentando hacer un resumen de lo que uno lee, de lo que uno agarra por todos los costados, cuesta justificar las maniobras de Trump. Hay una impronta personal del bully Narciso, sí la hay. También hay una respuesta a ciertos lobbies que se han visto favorecidos con su presidencia en el sentido de que ha desregulado, por ejemplo, al lobby del carbón y toda la combustión fósil, que se ha visto muy beneficiada por Trump, que ha venido a derogar los decretos que tímidamente, pero aún así protegían el medio ambiente que tenía Biden. Por supuesto, los beneficios fiscales que tiene para ciertas oligarquías. Pero no se ve muy claro y esta nueva pausa de los 90 días habla de que gran parte de esta estrategia de Trump está basada en bravuconadas poco calculadas. Sí, sabemos lo de Peter Navarro, que es su principal asesor, y otros asesores económicos que estarían favoreciendo la política de los aranceles, pero que ya estamos viendo también cómo han quedado marginados. En la última reunión que tuvo, no sé si esta mañana o ayer, con el Tesoro y otros miembros del gabinete, ya estuvo marginado este Peter Navarro, que sería el fundamentalista de los aranceles. Es decir, el mismo Trump tiene que retroceder ante la caída de la bolsa, ante la presión de los sectores económicos e industriales de los propios Estados Unidos, como Apple. Apple misma es una de las principales perjudicadas de su guerra con China, porque Apple tiene toda la producción muy relacionada y muy establecida en China. Yo creo que este famoso cambio de paradigma, me atrevo a hacer una hipótesis de orden económico mundial, con lo que los riesgos que esto significa conllevan, que estas bravuconadas y el famoso cambio de paradigma de se derrumba el neoliberalismo y la apertura comercial que se instaló en los 90 y volvemos a un proteccionismo muy férreo, muy cerrado, no lo veo tan claro. Me parece que vamos a encontrar se van a nivelar esas aguas porque las estructuras de intercambio comercial hablan de inercias que va a ser muy difícil que aunque tenga mucho poder, Trump pueda modificar. Gracias, gracias, Federico. Pues sí, yo también coincido que el neoliberalismo sigue lejos de morir. Todavía quedan mucho más que restos de humedad con respecto del neoliberalismo. Pues tenemos que pasar ya a la siguiente entrevista, pero Laura Sánchez Ley, Federico Bonazo, muchísimas gracias. Y bueno, hay un montón de mensajes. Le quiero agradecer a la audiencia por ¡Feliz cumpleaños! Gracias, mi querida Laura, y a ¿Tu toda la audiencia cumpleaños? Feliz cumpleaños, Ernesto. gracias, y a todos quienes han estado escribiendo y mandando un montón de mensajes que me llegan afortunadamente por varias formas y lugares, incluyendo el chat y el de Facebook y WhatsApp y demás. Pues muchísimas gracias a todas y a todos, les agradecemos muchísimo. Y Laura Sánchez Ley, Federico Bonazo, siempre un escandaloso placer tenerlas y tenerlos aquí con nosotras y nosotros. Gracias a ti, a todos. Felicidades, amigo. Trata de trabajar menos hoy, ¿eh? Vete de fiesta. Sí, nos vamos a ir ahí a una cenita familiar. No, pues a ver si nos invitas luego, ¿no? El Sí, viernes o el sábado. tenemos que armar el pachangón. Claro que sí. Gracias, Laura. Gracias, Adiós, Federico. amigos. ¿Cuándo Luego, regresa, Federico? en un mes estoy ahí de regreso. Si no es que antes por razones de otra índole. Ok, bueno, gracias, Laura. Gracias, Federico. Bye. Gracias.